Pastor, pues quisiéramos saber usted cuántos años tenía cuando usted salió a la obra, su esposa en qué momento, cuántos años tenía cuando usted dio ese paso al matrimonio. Bueno, como hijo de pastor, pues como diría incluso un pastor, desde muy pequeñito, de los 3 años, mis papás llegaron a los caminos del Señor. A los 6 años ellos salieron al ministerio. Cuando yo tenía 6, ellos salieron al ministerio. Desde ahí pues un devenir en la vida cristiana, pero realmente yo le rendí mi vida a Cristo en mi juventud. En mi juventud, tendría yo creo unos 14, 15 años. Le entregué mi vida al Señor, porque aunque estaba en la iglesia, de pronto participaba, pero no estaba comprometido con Dios. Bueno, eso como la primera medida, cuando le entregué mi vida al Señor. Pero seguidamente, la etapa del ministerio, bueno, antes de eso el matrimonio, porque cuando salí al ministerio ya estaba casado. A mis 28 años, Dios me permitió casarme con la que hoy es mi esposa. Ya llevamos 15 años casi 15 años de casados. Estamos sirviéndole al Señor ahí juntos. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Fue algo extraño, porque el Señor en algún momento me la pidió a ella. Nosotros éramos novios, pero no teníamos como esa premura de como es bíblicamente que debe ser el noviazgo. Y entonces esto era como por compañía, por conocernos por compañía, pero no teníamos el propósito del matrimonio. Y entonces mi papá me dijo, bueno, usted no puede estar ahí como ahí nada más dejando que el tiempo pase. Si se va a comprometer, realmente cásese. Y entonces eso me hizo como presionar. A veces los hombres es duro como tomar la decisión de casarse. Y qué bueno dar ese puntico ahí adicional, y es, si usted tiene un noviazgo y no es con propósito, sí, no tenga un noviazgo. Eso sí es algo muy serio que a veces pasa mucho entre los jóvenes. Así es. Montan una relación sin ningún propósito y es perder tiempo. Así es. Y la otra parte en cuanto al ministerio, por allá en el año 2005, 2006, en un campamento, Dios habló a mi corazón acerca de eso. Siempre como hijo de pastor le huía al llamado. O sea, yo decía, a lo máximo que le puedo servir al Señor es en la música. ¿Ven? Y pues apoyaba y colaboraba en la música. Pero el Señor, en un campamento, estaba yo por allá en un rinconcito y el Señor se acercó. Dios mandó a alguien, un siervo de Dios, que me dijo, no es emoción lo que estás pensando, no. Y yo estaba en esa lucha con Dios. Decía, deje de pelear conmigo, que yo lo llamé a mi hora. Y si yo lo llamé, yo voy a estar con usted, yo lo voy a acompañar. Y entonces ahí pues empezó como el proceso de ya aceptar el llamado que Dios me había hecho. Pastor, ¿y cuando usted tuvo el llamado ya estaba casado, o usted estando soltero sabía que había un llamado en usted? Cuando estaba soltero ya sabía el llamado. Claro, desde muy joven descubrí eso del llamado de Dios. Incluso eso fueron algunas pautas que yo tuve presentes para la que Dios permitió que fuera mi esposa. O sea, en el fondo usted sabía que tenía llamado y dijo, tengo que buscar una mujer que apoye, sí, claro, el llamamiento, aunque usted sabía que se negaba a eso, ¿sí? Sí, claro. Ya por razones personales usted decía como que, uy, ser pastor, no, sí, señor. Sí. Bueno, pues interesante, y me parece interesante muchas cosas de su historia, como el hecho de sus papás a sus 3 años conocieron al Señor y a sus 6 años ya salieron a la obra. O sea, una obra que Dios hizo en tan poco tiempo, pero que como nos testificaba, su papá fue un hombre de Dios y con una conversión tan corta que uno a veces dice, no, es que uno necesita mucho tiempo. Sí. Y me causaba un poco de curiosidad porque muchas veces pasa. Uno, por ejemplo, yo a los 19 años volví a los pies del Señor, pero yo me convertí al Señor a pesar de que estaba dentro de la iglesia, y me convertí verdaderamente como a los 23, que ya uno como verdad se afirma, ¿no? Sí, claro. Que piensa uno que la conversión a veces es inmediata y hay otros que tienen un trabajo un poco más lento. Y a veces le pasa, uno se siente hasta mal a veces contar como que, ay, Señor, pero sí, claro, son testimonios. Amén. Pero también, pastor, avanzando en esto, yo creo que usted me regale unos consejos, y el primer consejo es para esos padres primerizos o padres que ya tienen hijos y que se están desarrollando como en esa área de educar sus hijos, y es el hecho de cómo hacemos, y me incluyo, cómo hacemos para controlar nuestras emociones a la hora de disciplinar nuestros hijos. No disciplinarlos en una emoción de tengo rabia, tengo ira por X y situación, sino tengo que educarlo en el amor, pero tengo que corregirlo.
Así es. sino que a veces uno se deja llevar como de la emoción de golpearlo con emoción que no es el amor. Así es. Bueno, respecto a eso, pues ese poder entender las luchas que vive uno, porque todo ser humano, a pesar de la formación, por muy correcta que haya sido, siempre quedan por ahí complejos, traumas y diferentes situaciones por resolver. Pero cuando uno empieza a mirar, por lo menos en los caminos del Señor, es un proceso que Dios empieza a hacer, proceso de cambio. Y por lo menos respecto a los hijos, ¿cómo lo vi yo? Con el proceso que de pronto les testifiqué dentro de la enseñanza, ¿cómo viví yo ese proceso? En el caso de corregir a los niños, a veces cuando se corrigen con ira. La palabra del Señor en Santiago habla de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces es entender que ese es un momento enseñable, incluso corrigiendo es un momento enseñable. Yo debo entender, mi hijo debe saber por qué lo estoy corrigiendo. Mi hijo debe saber qué fue lo que hizo mal, ¿ven? Y yo no puedo dejarme gobernar por mis emociones, por mi ira o por mi ansiedad o mi preocupación o bueno, todo lo que yo pueda estar sintiendo en el momento, porque ahí no voy a castigar o corregir correctamente. Si yo tengo control, o sea, estoy emocionalmente saludable, no voy a dejar que, por lo menos, a ver, un ejemplo práctico respecto a esto, no voy a dejar que mis emociones tomen control. Cuando yo los voy a corregir, yo les digo, en la casa hablamos. Por lo menos no los corrijo en la calle. No los corrijo en la calle, les digo, en la casa hablamos. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy que exploto, ¿ven? Pero no es un momento correcto para corregirlos. Entonces les digo, cuando lleguemos a la casa, vamos a hablar, yo ya voy a estar tranquilo, no les digo yo eso a ellos, pero yo ya voy a estar calmado y voy a actuar de la manera correcta, de la manera sabia. Es muy sabio eso, sí, porque a veces uno como que Sí, se entiende esa lucha que uno tiene. Yo personalmente me veo porque uno tiene como su humanidad, pero sí es bajar. sí, claro. Bajar ese temperamento y del decirle el por qué. Sí lo había escuchado en una ocasión con un psicólogo que decía, dígale a su hijo porque lo va a corregir porque usted le está pegando y él no sabe de pronto. Así es. También otra pregunta que yo tengo, pastor, y es en cuanto ahora a los padres. Ya. Muchos padres, porque no son padres, no hay padre perfecto, ¿sí? Así es. De pronto en su manera de educar sus hijos, muchos cometieron errores que de pronto con los años ya sus hijos crecieron, pero sienten como la culpa de yo eduqué mal a mis hijos, yo herí a mis hijos. ¿Qué le podemos decir a esos padres que de pronto cargan con una culpa de la manera en que educó, al darse cuenta que de pronto se equivocaron, pero el no cargar con esa lucha de yo lo hice mal? Bueno, el aprender, dicen por ahí que nadie nace aprendido, ¿no? Pero en el proceso, la Biblia habla, por allá en Ezequiel, si no estoy mal, dice la palabra que ni el padre responde por el hijo, ni el hijo responde por el padre. Entonces es clave eso entenderlo. Sí, yo tengo de pronto las consecuencias de mis errores, la culpa por los errores que yo he cometido y tengo que aprender a lidiar con eso. Pero no puede ser desmedida porque, o sea, no puedo tener una carga yo que debe llevar mi hijo, ¿ven? Por los errores que yo he cometido. No, yo tengo la carga por mis errores y que Dios me permita en el transcurso del tiempo, porque un padre, como condición, su rol de padre le debe hacer entender que no hay hijos malos, hay malos padres. ¿Ven? No hay hijos malos, hay malos padres, hay padres que toman decisiones incorrectas. Entonces, cuando uno entiende eso, uno como padre, uno es la persona más influyente para sus hijos. Y entonces si yo he fallado en algunas de esas cosas, que me siento culpable por algo mal que yo hice, debo pedirle al Señor que me ayude a enmendar los errores que yo cometí en el pasado. Decirle, Señor Dios mío, si yo fallé con mis hijos, al menos de pronto si en el momento no les pedí perdón, permíteme pedirles perdón ahora. ¿Ven? Permíteme acercarme a ellos y decirles, mire, yo fallé, yo cometí, fue muy duro con ustedes, y intentar volver a construir esa relación, volver a reconstruir esa condición de padre y poder influenciarlos de manera positiva a ellos. ¿Ven? Y que sanaría en ese hijo eso y de pronto cambiaría el camino de esa, que a veces pasa, es como un juego de egos aún dentro de los padres y hijos, en yo no quiero pedirle disculpas, no, yo nunca me equivoqué, y pues no está mal aceptarlo. Exacto. Sino que antes, en el tiempo de antes, los papás no aceptaban con facilidad. Hoy en día de pronto hay más facilidad para aceptar los errores de si me equivoqué. También, pastor, quería preguntarle, y otro consejo ya para finalizar, y ya es la otra cara, ¿no? Cómo los hijos, que causa de esas malas educaciones o esas disciplinas que no fueron hechas en sabiduría, tienen heridas y que de pronto cargan uno con 20, 30 años, 40 años encima, y uno como de que mi papá fue esto, mi papá aquello,
porque lo que usted también nos testificaba, o sea, mi papá cometió sus errores, pero ya eso se sanó. Exacto. Uno no puede vivir como con esa vida atada, amargada, con la vida y con los papás. ¿Qué consejo le damos a esos hijos? Diría yo, en opinión personal, andamos como atados y de pronto eso nos mantiene en una condición que ignoramos y que va de generación en generación, el odio hacia los padres, la falta de perdón entre los padres. Entonces, como que, ¿qué consejo le damos a esos hijos que están heridos, lacerados por una educación pasada, pero que está haciendo impedimento para que ellos crezcan como persona? Así es. Bueno, la verdad, como les decía el versículo de ni el padre responde por el hijo, ni el hijo con el padre, cada uno llevará su propia culpa o el peso de su pecado. Llega un momento en la vida de una persona en donde tiene que decidir si va a seguir arrastrando con las cosas del pasado o va a hacer algo para cambiar eso. ¿Ven? Sin importar el ambiente que pueda haber tenido, si de pronto tuvo un ambiente hostil, si de pronto sus padres fueron muy fuertes, si dejaron muchas heridas, traumas, complejos, bueno, lo que pueda haber pasado, la persona tiene que hacer un alto en el camino y decir, bueno, yo voy a seguir viviendo en el pasado, ¿ven? Y voy de pronto a repetir los mismos errores, voy a seguir ese mismo patrón de pronto de maltrato o de mal comportamiento. Y yo creo que eso llega para los hijos cuando ellos tienen otra vez hijos. O sea, cuando vienen la tercera generación. Están los padres, están los hijos y están los hijos de los hijos. Cuando viene esa tercera generación, uno tiene que decir, bueno, ahora me toca a mí el rol de padre. ¿Cómo lo voy a asumir? Uno muchas cosas. Sí, claro. Claro, y entonces si uno dice, si yo sigo lidiando con lo que yo viví con mi papá, entonces voy a repetir la misma historia. Pero si yo digo, no, Señor, no, yo tengo que reaccionar. Señor, ayúdame a sanar mis heridas, a ser tratados mis complejos. De pronto si yo tengo algún sentimiento de culpa, algún odio, algún resentimiento hacia mis padres, ayúdame a sanarlo. Ayúdame a sanarlo porque yo quiero estar restaurado para poder restaurar. Amén. Creo que esta entrevista me voy con muchas cosas edificantes, pastor, y pues para concluir así a grosso modo, papá, si usted no quiere golpear a sus hijos de pronto o disciplinarlos en su emoción, primero, no lo haga con ira. Así es. Espera que se le baje esa emoción, dígale el motivo del por qué lo educa. También quiero decirle a los papás, si usted siente culpa por los errores suyos, no cargue con esa culpa porque ya las decisiones que sus hijos tomaron como adultos ya son responsabilidad de ellos como adulto. Y usted, hijo, no culpa a su papá por lo que usted es ahorita porque ya usted la decisión la tomó fue usted, no lo de sus papás. Y es que de verdad, pastor, a veces pasa, y he conocido testimonios de muchachos que crecieron en condición de calle, con sus mamás, sí, claro, en prostitución, consumidores de droga, y que ellos dijeron, yo no quiero hacer eso. Y fácilmente ese muchacho hubiera dicho, yo sigo el ejemplo que hay, exacto, en ellos. Pero dijeron, yo no quiero hacer eso y lo hizo y fue diferente. Entonces, y a veces nos arrinconamos tanto en la idea es que es a culpar al otro. Sí, el papá a culpar a su hijo y su hijo a culpar al papá. Y qué bonito es que podamos como sanar esas heridas. Exacto. Bueno, pastor, de verdad fue un privilegio estar aquí sentada con usted. Muchas gracias por esas palabras, esa consejería que creo que a mí me edificó y espero, hermano, usted cuando vea este video también lo edifique y pues Dios le guarde. Despídanos, pastor. Amén. Entonces, que Dios me lo bendiga. Espero haber sido de bendición con estos consejos para todos ustedes. Dios les guarde.